A pesar de que el fútbol moderno es un invento europeo, el primer torneo continental disputado entre selecciones nacionales fue el Campeonato Sudamericano de 1916, competencia que terminó evolucionando en la actual Copa América. Por tanto, en 1927, inspirado en dicho torneo, Henri Delaunay, por entonces secretario general de la Federación Francesa de Fútbol, propuso realizar un campeonato equivalente para las naciones europeas. Sin embargo, la dificultad para organizar los encuentros en la época, sumada al rechazo explícito de algunos países a la idea del torneo, imposibilitó su realización por un largo periodo de tiempo, que por supuesto se dilató aún más debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es más, el fútbol europeo ni siquiera contaba con un organismo rector para todo el continente. Fue recién en 1954 cuando, por iniciativa de las asociaciones de Francia, Italia y Bélgica, se reunieron en Suiza los representantes de varias asociaciones nacionales del viejo continente. Así nació UEFA, la Confederación Europea de Fútbol, que al año siguiente logró organizar la primera edición de la Copa de Clubes Campeones Europeos, actualmente conocida como Champions League. Pero la idea de un torneo de selecciones nacionales no se había olvidado, ya que el propio Delaunay fungió como primer secretario general de UEFA, y aunque este falleció en 1955, 2 años después se comenzó a desarrollar seriamente el proyecto para llevarlo a cabo. En su honor, el característico trofeo que se otorga al campeón desde sus comienzos hasta la actualidad lleva su nombre. No obstante, la competencia debió seguir sorteando dificultades, ya que naciones importantes como Alemania Occidental, Inglaterra, Italia y Países Bajos seguían manteniendo una postura contraria a la organización del torneo y se negaron a participar. Aún así, al abrir la convocatoria, 17 seleccionados aceptaron competir, dando inicio a la primera edición. Dadas las dificultades logísticas de la época, la primera fase clasificatoria se desarrolló a lo largo de 2 años, en la que los participantes se enfrentaban en llaves de eliminación directa a ida y vuelta, hasta que quedaron solo 4 equipos, que serían los que participarían de la fase final, en sede única. Al ser 17 los participantes, se sortearon 2 seleccionados al azar que deberían disputar una ronda preliminar para determinar cuál accedería a octavos de final. Los elegidos fueron Irlanda y Checoslovaquia. Los irlandeses ganaron 2-0 en casa, pero los checoslovacos golearon 4-0 en el partido de vuelta, ganando la clasificación. Así, entre 1958 y 1959 se desarrollaron los encuentros, que decidieron a los 4 finalistas. Checoslovaquia, que superó todas las fases desde la ronda preliminar, se sumó a la Unión Soviética, que avanzó tras la descalificación de su rival, España, que se negó a pisar Moscú, Yugoslavia y Francia, que fue el anfitrión de la fase final. A pesar de la localía, los franceses cayeron frente a Yugoslavia en un partido durísimo que finalizó 5-4, mientras que la otra semifinal fue goleada soviética ante Checoslovaquia. En la final, disputada en el Parque de los Príncipes de París, Yugoslavia logró abrir el marcador, venciendo al legendario arquero Lev Yashin, pero rápidamente los soviéticos consiguieron el 1-1 con el que terminó el partido, forzando el tiempo extra. Sobre el final de este, un gol agónico convirtió a la Unión Soviética en el primer campeón europeo. El éxito del torneo finalmente logró que Inglaterra e Italia desearan participar, al igual que muchos otros países que previamente no lo habían hecho, por lo que la segunda edición contó con 29 seleccionados en su fase previa, que al igual que en la anterior ocasión, se realizó a modo de llaves de eliminación directa, a ida y vuelta. Aprovechando que no coincidía con el año de disputa de la Copa del Mundo, se instauró, al igual que en esta última, un ciclo de 4 años para la realización de la Copa Europea, por lo que esta segunda fase final tuvo lugar en 1964, con sede en España. Los 4 participantes fueron Dinamarca y la Unión Soviética, que ganó el encuentro semifinal con una clara goleada, y por el otro lado Hungría y el anfitrión, España, que debió sufrir hasta el tiempo extra para desbloquear el empate para el 2-1 final. El encuentro decisivo, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, fue más que un partido de fútbol, ya que en él se enfrentaban las selecciones de 2 países en los extremos opuestos del espectro político, con la dictadura fascista de Franco por un lado y el régimen comunista por el otro. Para caldear aún más el ambiente, estaba todavía fresco el antecedente de la Copa anterior, en la que Franco se negó a enviar al equipo español a Moscú para disputar los cuartos de final contra los soviéticos. Por si fuera poco, a los 8 minutos del partido, el marcador ya estaba 1-1, ya que ambos equipos habían anotado con poca distancia entre sí. Sin embargo, el tanteador se quedó estancado, hasta que, a falta de 5 minutos para el final, a pesar de no ser particularmente alto, el delantero marcelino acertó un cabezazo que le dio el triunfo a España y el primer título de su historia. Para la tercera edición hubo un cambio en el formato de clasificación.
Esta vez, los 31 equipos participantes se dividieron en 8 grupos, y tras jugar todos contra todos, los ganadores de cada zona avanzaron a cuartos de final, que sí fueron de eliminación directa, a ida y vuelta. Quienes avanzaron a la fase final fueron Italia, a quien se le otorgó el puesto de anfitrión, la Unión Soviética, Inglaterra y Yugoslavia. Esta última derrotó por la mínima a Inglaterra, pero la otra semi tuvo un desenlace muy peculiar. Tanto anfitriones como soviéticos no pudieron sacarse ventajas, y de hecho ni siquiera abrir el marcador, aún después del tiempo extra. Como en aquella época todavía no eran comunes las definiciones por penales, el árbitro resolvió decidir el ganador arrojando una moneda. El capitán italiano acertó, dándole al conjunto local el pase a la final. Esta tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Roma y terminó en una situación parecida, ya que luego de los 90 minutos y también del tiempo suplementario, el marcador finalizó empatado 1-1. Sin embargo, al tratarse de la final, se decidió que se jugaría un partido revancha para determinar al campeón, a disputarse solo 2 días después, en el mismo estadio. El encuentro decisivo esta vez terminó en una clara victoria por 2-0 del combinado anfitrión, que levantó su primer trofeo europeo y primer título en 30 años desde el Mundial de Francia 1938. La siguiente edición, la de 1972, contó con 32 participantes en su fase clasificatoria, que mantuvo el formato de la anterior. Los 8 ganadores de grupos se enfrentaron entre sí, clasificando a los 4 participantes de la fase final. Bélgica, que fue elegido como anfitrión, Alemania Occidental, Hungría y la Unión Soviética, único seleccionado en participar en las 4 fases finales disputadas hasta el momento. En 3 de esas 4 también disputó la final, ya que en esta ocasión derrotaron a los magiares por la mínima. Alemania Federal, que había vencido a los locales, fue su rival en el partido definitorio, que se jugó en el estadio de Heysel en Bruselas. Allí, un imparable Gerd Müller lideró a los germanos en una goleada por 3-0 con la que obtuvieron su primer título europeo, aunque en el 54 ya habían conquistado su primer mundial. El quinto campeonato europeo contó con mismo formato y cantidad de participantes que el anterior. La novedad fue que la fase final del 76, disputada en Yugoslavia, fue la primera en no contar con la presencia de la Unión Soviética, eliminada en cuartos por Checoslovaquia, que ocupó su lugar. El campeón defensor, Alemania Federal, y Países Bajos completaron el cuadro. Ambas semifinales debieron recurrir a tiempo extra tras finalizar en empate, y en ambos casos el equipo vencedor ganó convirtiendo 2 goles en el suplemento. La final, con sede en Belgrado, también terminó en empate, pero en este caso aún luego del tiempo extra, por lo que se definió por primera vez en tanda de penales. Desde los 12 pasos, solamente falló el cuarto pateador alemán, por lo que, de convertir su último tiro, Checoslovaquia sería campeón. El encargado fue el mediocampista Antonín Panenka, que pasó a la historia por definir su disparo picándosela al arquero, que eligió anticipadamente arrojarse hacia un lado y debió ver cómo la pelota entraba lentamente, dándole su primer y único título a Checoslovaquia. Desde entonces es frecuente llamarle a lo Panenka a este tipo de tiro. La Copa Europea de 1980 fue la primera en animarse a cambiar el formato de su fase final. Esta vez, los 32 aspirantes se dividieron en 7 grupos clasificatorios y el ganador de cada uno de ellos clasificaría automáticamente al torneo propiamente dicho. A ellos se sumó Italia, el anfitrión, al cual por primera vez se le dio un pase directo a la instancia decisiva. Los 8 participantes se dividieron en 2 grupos, jugando todos contra todos, tras lo cual el ganador de cada zona avanzó directamente a la final, mientras que los segundos se enfrentaron entre sí por el tercer puesto. En ese partido, el campeón defensor, Checoslovaquia, derrotó a los anfitriones, quedándose con el bronce, mientras que Bélgica sorprendió metiéndose en la final, en la que sin embargo caería frente a Alemania Federal. Los germanos obtuvieron así su segundo título continental. La séptima Copa de Naciones Europeas tuvo sede en 1984 en Francia, manteniendo la misma cantidad de participantes que su predecesora, aunque el formato varió en cuanto a que esta vez los primeros y segundos de cada grupo pasarían a semifinales y no se jugaría un partido por el tercer puesto. Ambas semifinales fueron muy parejas. En la primera de ellas, el conjunto local venció a Portugal solo luego del tiempo extra, y en la otra, terminada en empate incluso luego del tiempo suplementario, España consiguió el pasaje a la final en la tanda de penales. Por segunda vez en la historia, la final europea se disputó en el Parque de los Príncipes de París, pero en esta ocasión con triunfo del equipo anfitrión, que derrotó 2-0 a sus vecinos españoles, para alzar su primer título, gracias al cual accedieron a jugar la Copa Artemio Franchi, hoy también conocida como Finalísima, frente a Uruguay, ganándola también.
En 1988, Alemania Federal, que para ese entonces ya era el máximo campeón de la competencia, fue por primera vez anfitrión de la Copa, recibiendo así directamente uno de los 8 cupos para la fase final. Manteniendo el mismo sistema de disputa, el equipo local y la Unión Soviética avanzaron como primeros de sus grupos, mientras que Italia y Países Bajos hicieron lo propio como segundos. Los soviéticos vencieron sin problemas a la Squadra Azzurra, pero los anfitriones cayeron frente a los naranjas, que vencieron con un gol agónico de Van Basten. Así, Países Bajos disputaría su primera final europea frente a los soviéticos, que estaban jugando su última final. Y de hecho, su última Euro, ya que para la siguiente edición, la Unión Soviética ya se habría disuelto. En el Estadio Olímpico de Múnich, una buena actuación de Gullit y Van Basten sentenció el triunfo neerlandés, y el primer título para la Naranja Mecánica, que hasta la fecha sigue siendo el único. 4 años más tarde, el campeonato de 1992 se alejó de los países más tradicionales, teniendo sede en Suecia. El equipo local parecía estar viviendo un sueño hecho realidad, al quedar primero en su grupo con el agregado de haber derrotado a sus vecinos y clásicos rivales, Dinamarca, en el encuentro de su zona. Sin embargo, los daneses también consiguieron avanzar a la siguiente fase y, lo que es más, empatar con Países Bajos, clasificando a la final tras derrotar en la tanda de penales al campeón defensor. Mientras tanto, Alemania, que por primera vez competía de forma unificada tras la caída del muro de Berlín, derrotó en la semifinal al combinado anfitrión, que debió ver cómo su clásico rival lograba lo que ellos no pudieron: vencer a los germanos, sorprendiendo al continente y levantando el trofeo continental en la cancha de sus rivales. Recién en 1996, el país inventor del fútbol pudo ver una Copa Europea organizada en su territorio. En su fase clasificatoria, los equipos aspirantes aumentaron notablemente de 32 a 47, por lo que también fue la primera edición en contar con 16 participantes en su fase final, que se amplió a 4 grupos de 4 equipos. Primeros y segundos de cada uno avanzarían a cuartos de final. La fase de eliminación directa tuvo la particularidad de que contó con numerosas definiciones por penales, como las de Francia e Inglaterra, que eliminaron por esta vía a Países Bajos y España respectivamente para avanzar a la semifinal. Y en esta instancia, ambas series también se resolvieron desde los 12 pasos, con República Checa, que por primera vez competía de forma independiente tras dividirse Checoslovaquia, venciendo a Francia, y Alemania haciendo lo propio con el equipo local. La final, con sede en el viejo estadio de Wembley, también tuvo un resultado peculiar, ya que, tras finalizar el tiempo regular en empate, el tiempo extra terminó a 5 minutos de comenzar, cuando un gol de Oliver Bierhoff le dio cierre automático al partido, debido a que esa edición se jugó con la regla del gol de oro, que le dio su tercer título europeo a Alemania y el segundo consecutivo que coronaba al máximo rival de la selección anfitriona. Y hasta acá repasamos la primera parte de la historia de la Eurocopa, desde su creación hasta fines del siglo pasado. La segunda parte, que analizará el trayecto de esta competencia en lo que va del siglo XXI, incluyendo la última edición finalizada el pasado julio, saldrá dentro de pocos días. Así que, para no perderte de nada, seguime si aún no me seguís, déjame un me gusta y compartí. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.